Bueno, bendecidos, qué bueno que podemos conectarnos, ¿verdad? Aunque en el día de hoy va a ser un día especial, nos estamos conectando de forma virtual a través de Zoom, como usualmente lo hacemos. Eh, Hice varios intentos para poderlo grabar en formato de video, pero la verdad se complicó la situación, así que dadas las circunstancias decidí grabarlo en audio. Nuevamente, gracias por estar conectado a esta nuestra reunión semanal. Esta semana es una semana muy especial para nosotros, ya que estamos en el proceso de la semana de lo que le llamamos Semana de Santificación. Precisamente hemos sacado unos días para orar como líderes, ya que el próximo viernes 7 y sábado 8 de julio nos estaremos trabajando o sirviendo, debo decir, en lo que va a ser el encuentro en nuestra iglesia. Esto es un evento muy importante para nosotros, ya que es el momento en que nosotros podemos compartir precisamente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, podemos testificar y llevar la palabra de una forma en que pocas veces podemos hacer, un contacto, ¿verdad?, bien cercano con aquellas personas que allí asistan. Y sé que muchos de ustedes a través de forma virtual han podido tener esta experiencia, así que entienden un poquito de lo que estamos hablando. En el día de hoy, ¿verdad?, la clase que hemos preparado en el día de hoy, el mensaje va dirigido en esta línea de pensamiento. Hay una vida que nace luego de la muerte. Estamos hablando claramente de lo que es la experiencia del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Todos sabemos, ¿verdad?, que Jesús toma nuestro lugar. Jesús es el Hijo de Dios, quien se hizo carne para convertirse en el último sacrificio, y a través del sacrificio de Él en la cruz del Calvario, nosotros tenemos, ¿verdad?, recibimos, debo decir, lo que es el perdón de nuestras faltas. Él toma nuestro lugar y su sangre derramada en la cruz es la que nos limpia de toda falta. Básicamente la fe de todos nosotros como cristianos, como creyentes, como seguidores de Jesús, se basa en este testimonio, en esto que nosotros acabamos de decir, en esto que nosotros estamos confesando. Así que el primer punto que tendría que decirte en la noche de hoy es que su muerte no fue el final. Su muerte no fue el final, y precisamente María Magdalena estaba claro de esto. Si nosotros revisamos en las Escrituras, en el libro de Juan, el capítulo 20, versos del 11 al 18, esto que te voy a leer, la Nueva Versión Internacional, lo dice de la siguiente manera. María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Verso número 13. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntó los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Verso 14. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella pensaba que se trataba del que había cuidado el huerto. Le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María dijo, Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, no me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve, más bien a mis amigos, a mis hermanos, y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y le contaba lo que él le había dicho. Y en este texto estamos viendo cómo María Magdalena se encuentra precisamente ahí cerca del sepulcro. Estaba buscando. Ella tenía la esperanza dentro de sí de que algo pudiera pasar. Tenemos que recordar que Jesús había hablado con sus discípulos, incluyendo a María Magdalena y a la otra María también, que en el otro texto, en el otro evangelio se menciona también a la otra María. Jesús había hablado de su muerte, había hablado de lo que iba a pasar, había hablado de que iba a resucitar al tercer día, pero quizás la parte humana sentía la aflicción y sentía el dolor por la pérdida de su amigo, y no solamente la pérdida de su amigo, sino de la forma en la que éste falleció, ¿verdad? Crucificado, torturado y todo lo que sabemos, ¿verdad?, sobre el proceso de la crucifixión.
Pero tenemos que darnos cuenta que Magdalena nos muestra que ella dentro de sí tenía la esperanza. Ella quería encontrar el cuerpo, ella quería estar allí, aún en los momentos finales de su muerte, aún en el proceso de la crucifixión, aún en el proceso del sepulcro. Vemos una María Magdalena que se encuentra pendiente del cuerpo de Jesús y está pendiente de lo que va a suceder. Pero Magdalena, por haberse quedado allí, tuvo el privilegio que nosotros debemos aspirar a tener, el de que recibió de parte del Señor una noticia con privilegio, con adelanto por encima de los demás discípulos. Ella se quedó allí, ella insistió en quedarse allí, y haberse quedado allí le trajo a ella un privilegio, una ventaja sobre los demás, o una exclusiva, pudiéramos decirlo de alguna forma, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, porque haberse quedado allí le permitió ver antes que los discípulos su proceso de resurrección. De hecho, no lo pudo tocar. Jesús evita que lo toque porque aún no había llegado ante la presencia del Padre. Así que sabemos y estamos testificando de que la insistencia de María, el haber perseverado, le trajo como resultado el que ella pudiera tener el privilegio de ver antes que todos los demás a Jesús resucitado. Así que María Magdalena recibe una primicia. ¿Qué te quiero decir con esto? No todo es el final. Esto que está sucediendo en tu vida y esto que quizás pueda estar pasando difícil en tu vida en este momento, no va a ser el final. Si algo nos muestra la palabra, es que para todo aquel pueblo parecía que todo había acabado. Sin embargo, no fue el final. Jesús se levanta de los muertos y creo que no hay situación que se haya complicado en tu vida lo suficiente como para que sea el fin, si no es la voluntad de Dios claramente, ¿verdad? Pero sabemos que hay posibilidades de que aunque algo pareciera muerto, pueda retomar y cobrar vida. Y esa es la esperanza que se nos imparte precisamente en este punto, que no es el final. Y la figura de Cristo para nosotros no se detuvo en la muerte del Calvario, no fue ese su final, sino que resucitó de entre los muertos. El segundo punto para el día de hoy es que esto es una vida que nace de la muerte. Precisamente vemos cómo hay una segunda etapa en la vida de Jesús. Cuando Jesús resucita, se queda unos 40 días con los discípulos y sabemos que esos 40 días reforzaron el proceso de enseñanza de los discípulos, reavivaron su esperanza de que no se perdió todo lo que habían aprendido en 3 años, no se quedó allí en la cruz del Calvario, sino que todo lo contrario, se había cumplido todo tal cual Dios se lo había revelado a través de las Escrituras y de cómo Jesús, su Maestro, se lo había enseñado. Así que lo que estamos viendo allí es el cumplimiento precisamente de las Escrituras y de lo que Jesús les había enseñado y les había dicho que iba a pasar. Mira lo que dice en el libro de Juan, el capítulo 12, versos 23 y 24. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, afirmó Jesús. Les aseguro que si la semilla de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y Jesús a través de este texto está mostrándole a sus discípulos que era importante, que era necesario el que Él muriera, y no solo muriera, sino que pudiera resucitar. Y hace la comparación con algo que es común para aquellos que están acostumbrados a la siembra, y es el saber que la semilla de trigo tiene que caer a la tierra. Pero no se trata solo de que la semilla caiga a la tierra. Se trata de que para que una semilla pueda producir fruto, necesita primero morir, necesita secarse primero. Mientras la semilla está viva, probablemente pertenece al fruto todavía. Está el fruto vivo, todavía se puede comer. Pero una vez pasa el proceso de maduración, que comienza el proceso de podrirse, ¿verdad? O de putrefacción, ese proceso de muerte de lo que fue en algún momento un fruto vivo, fresco y bueno, ese proceso de muerte, de putrefacción, se convierte en una nueva vida. Se convierte en la vida que va a traer más y más
y más multiplicación. Se convierte ahora en el punto de partida de una nueva vida. La semilla, luego de haber sido fruto, se convierte en un punto de partida a partir de la muerte, en un punto de nueva vida. Así que Jesús se encarga de enseñarle a sus discípulos, de dejarles saber, es necesario que yo muera, pero una vez yo muera y resucite, va a haber producción de muchos frutos. Dice ese texto al final, pero si muere, produce mucho fruto. Y miren la importancia de poder entender esto. Jesús alcanzó directamente a 12 discípulos y algunos otros seguidores que le seguían, ¿verdad? Algunos otros que no se le llamó exactamente discípulos porque no eran su grupo cerrado, pero sabemos que Jesús tenía un sinnúmero de seguidores que lo acompañaban. Pero fíjese que una vez Jesús muere, resucita, está 40 días con los discípulos, lo que ocurre luego de ese momento en el que Jesús desaparece finalmente de la escena y deja al Espíritu Santo, es que precisamente el Consolador, el Espíritu Santo, crea una gran multiplicación en la iglesia. Vemos a un Pedro que predicando por primera vez se convierte en 5,000, luego 4,000, y vemos que el Evangelio comienza a propagarse. Vemos unos años después un Pablo que perseguía a la iglesia entendiendo en su corazón que eso era lo correcto, y vemos como la figura de Dios lo para en el camino a seguir cometiendo ejecuciones, toca su corazón, cambia su manera de ver las cosas, lo ciega temporariamente y se convierte Pablo ahora en uno de los mayores precursores del Evangelio. Y tenemos que darnos cuenta que nada de esto hubiese sido posible sin la vida que nació luego de la muerte. Esa semilla fue enterrada, luego de haber sido un buen fruto, fue convertida en semilla, fue enterrada, y una vez resucita, la multiplicación del Evangelio comienza en aceleración. Era necesario que Cristo no solamente viniera siendo el buen fruto, no solamente compartiera la palabra, no solamente nos enseñara del Evangelio, no solamente nos enseñara la manera en que Dios quería que viviéramos práctica la enseñanza y la Torá, sino que también era necesario que partiera nuevamente ante la presencia del Señor para que se cumpliera lo que dice Juan 12:24, específicamente en la última oración. Si muere, se produce mucho fruto. Lo que vemos luego de la partida de Jesús de la tierra y de la llegada del Espíritu Santo es la multiplicación de la que él habló en Juan 12:24. Produjo mucho fruto, y sin duda eso es parte de lo que fue la vida después de la muerte. Y el tercer punto para este día, y con esto nos vamos acercando a cerrar nuestra oración y nuestra clase en la noche de hoy: el poder de la resurrección. Sin duda alguna hay algo que fue poderoso y que trajo consigo grandes resultados para los discípulos, como te mencioné anteriormente. Y fue no solamente el evento de la resurrección, sino lo que trajo consigo la resurrección, que fue la presencia del Espíritu Santo, quien era el que guiaba y dirigía a los discípulos en ese momento. Dice Romanos capítulo 8, el verso 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Y ciertamente esta es la garantía de que una vez Jesús resucita, hay un poder detrás de la resurrección, y es el Espíritu Santo. Jesús le pide a sus discípulos que no se vayan, que no se esparzan a través de la tierra, a través del pueblo, sino que esperen a que el Espíritu Santo descienda sobre ellos. Y lo próximo que vemos que ocurre es el evento que se narra en Hechos.
vemos cómo el Espíritu Santo desciende sobre ellos y vemos cómo consecuencia de ese derramamiento del Espíritu Santo toman valentía, toman poder, toman autoridad, y precisamente es ese Espíritu el que levanta a Jesús de entre los muertos, el que hace que estos discípulos logren tener un gran impacto, tan grande y tan poderoso que usted y yo, 2023 años después, estamos aquí hablando de su palabra, compartiendo su testimonio, recibiendo sus promesas y creyendo que ese mismo Espíritu se hace habitar en nosotros. Usted y yo, una vez aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos la capacidad de poder manifestar el Espíritu Santo. Somos portadores del Espíritu Santo. Una vez reconocemos y confesamos a Cristo como nuestro Salvador, se activa automáticamente en nosotros el poder del Espíritu Santo. Fue puesto en nosotros para que pudiéramos hacer la gran obra, la gran comisión, y el efecto que tuvo el Espíritu Santo sobre los discípulos es el mismo efecto que espera tener sobre ti y sobre mí cada vez que estemos dispuestos a dejar que Él haga como a Él le plazca. Así que creemos en la muerte de Jesucristo, creemos en su resurrección, pero más aún así creemos en el poder de la resurrección, el poder que trajo consigo el Espíritu Santo, que es quien nos guía, quien nos dirige, quien nos da aliento, quien nos fortalece, quien nos da consuelo, quien nos da dirección, quien nos da las palabras correctas en el momento correcto, quien nos da sabiduría, quien nos permite discernir los tiempos y saber qué es necesario hacer y qué es necesario no hacer. Si hay algo que el Espíritu Santo nos dirige todos los días, es a saber que la figura de Cristo es el punto de partida más importante, no solo en la historia, sino en tu historia y en la mía. Sin el encuentro tuyo y mío con la figura de Cristo, no hay un antes y un después. En el momento en que tuviste tu encuentro con la figura de Cristo, se crea un antes y un después. Y ese encuentro con Cristo te va a llevar automáticamente al encuentro con el Espíritu Santo, a comenzar a manifestar sus dones, a comenzar a manifestar aquello que Él está haciendo en tu vida. Tu vida comienza a ser transformada poco a poco. Muchas veces hay cosas en nuestras vidas que se van a transformar de momento, al instante, automáticamente. Yo he conocido personas que automáticamente reciben a Cristo en su corazón. Vicios, condiciones médicas, vicios, adicciones, comienzan automáticamente, entregan su vida al Señor, a desaparecer una por una. Y de igual forma tengo que testificarte que hay gente que a lo largo de su vida le ha tomado toda su vida ir lidiando, ir resolviendo, ir corrigiendo, ir aplicando su vida día a día, mejor y mejor y mejor, hasta terminar siendo la imagen que Cristo vio cuando tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Qué te quiero decir con esto? El Espíritu Santo y el poder de la resurrección tienen un efecto en nuestras vidas que de alguna manera funciona diferente para ti y para mí. Que para ti pudiera ser algo instantáneo y que para mí pudiera tomarme un tiempo. Lo que quiero que entiendas es que compararte con otros va a hacer que te frustres, va a hacer que te detengas, va a hacer que pienses que nada está pasando. Quisiera que pudieras ver y darte cuenta de que el Espíritu Santo y el poder de la resurrección de Cristo trabaja con cada uno de nosotros de una forma muy diferente. Que cada uno de nosotros necesita poner de nuestra parte y dedicar tiempo para que esto pueda tener efecto en nuestras vidas. Si hay algo que el Espíritu Santo nos garantiza, es que antes de que expiremos nuestro último aliento de vida, la obra será completada. Pero depende de ti y depende de mí. Hay una vida que nace después de la muerte, y la nuestra
Nuestra vida que nace después de la muerte, después de la muerte a nuestro yo. Esa es la nueva vida. Esa es la nueva vida que tú y yo podemos experimentar, porque no te estoy hablando de que partas de este mundo. Te estoy hablando de una vida que comienza al morir a tu yo actual. Aquel que Dios aún no tiene control. Aquel que Dios todavía no domina. Aquel que todavía no ha rendido todas sus partes al Señor. Ese es el yo que tiene que morir. Y con esto voy a hacer la oración. Si hay algo que hoy debes pedirle al Señor, es que si hay algo que muera dentro de ti, sea tu propio yo, sea tu ego, tus pensamientos, tus ideas, tus principios, tus deseos, tus anhelos, todo tiene que morir delante de la presencia del Señor. Si hay algo que necesita resucitar, si hay algo que necesita tomar vida, es ese llamado y ese propósito que Dios depositó en ti. Desde el momento en que te formó, dice la palabra del Señor que Dios te conocía desde antes, desde el proceso de gestación, desde antes, ya Dios te conocía, porque fue Dios quien te creó. Y si hay algo que en ti que se parece al Señor, precisamente, es ese alguien que quiere tomar la vida y ser hoy el que nazca. Si quizás hoy tú no has abierto tu corazón al Señor, si quizás hoy todavía tú no has rendido tu vida a los pies del Señor, yo quisiera que tomaras unos segundos para que pudieras hacer esta oración conmigo y que pudieras rendirte primero que todo delante de la presencia del Señor. Oro por ti que aún no conoces al Señor y luego oro para cerrar esta reunión. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, escucha y mira cada vida que esté en este momento recibiendo este mensaje delante de tu presencia. Míralos con agrado, Señor, porque a pesar de los errores y los pecados que puedan haber en nuestras vidas, hoy delante de ti, Señor, sé que hay alguien que tiene que estar haciendo esta oración conmigo. Señor, yo te pido que mires su corazón y mires su mente, pero que no tomes en cuenta sus faltas. Mira la cruz y mira, Señor, la posición que tomó Jesús por él, por ella que me está escuchando. A ti que me escuchas y que no has aceptado al Señor, repite conmigo: Señor, yo te entrego mi vida y confieso que Jesús es el Señor, que Él me salvó, que tomó mi lugar en la cruz del Calvario, que Él es el Hijo de Dios y que su sangre derramada perdona todas mis faltas. Si tú hiciste esta oración conmigo, te doy las gracias por el privilegio que me das de guiarte y dirigirte en este proceso. En la descripción de este episodio hay un link, dice unnuevocorazon.com. Presiona ese enlace y te va a llevar a unos videos que te van a ayudar en este proceso como nuevo creyente. Para todos los demás, oro en esta hora para que el poder de la resurrección, para que el renacer del Espíritu Santo que está en ti, sea quien te dirija de hoy en adelante, y para que puedas entender que hay alguien en ti que te puede ayudar y dirigir para hacer lo que quizás tu mente no te permite hacer: compartir la palabra, dar testimonio y ser utilizado para el crecimiento como lo hicieron los discípulos y la propagación del Evangelio. Padre, mira cada persona, cada vida, Señor, que está escuchando este audio. Padre, yo te pido que pongas en ellos el querer como el hacer, que el poder de la resurrección de Cristo, el poder que se encuentra en el que la vida no pudo limitar el proceso que tú habías diseñado para nuestra salvación. Yo te pido que el Espíritu Santo, Señor, que habita en cada uno de ellos, se active en este momento. Señor, yo creo con todo mi corazón en este momento, lo creo, Señor, con todo mi corazón, en que cada una de las vidas que están escuchando esto serán distintas, serán diferentes, sentirán el ánimo y el impulso de tu Espíritu Santo. Creo, Señor, que los usarás como mismo usaste a Pablo, como mismo usaste a Pedro,
como mismo usaste a cada uno de sus discípulos. Señor, yo creo en esta oración en esta hora y creo que está hecho en el nombre poderoso de Jesús. Como siempre, doy gracias al Señor por el privilegio que me da de compartir con ustedes la palabra, de compartir unas pequeñas enseñanzas. A Dios sea toda la gloria por lo que está haciendo, por lo que va a hacer y por lo que ya ha hecho en tu vida. Te doy gracias por estar aquí conectado y tienes la oportunidad de compartir esta palabra con alguien. Hazlo y no lo dudes. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús.